Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, esta clase es cortita, dura una hora nomás. Más que todo, lo que en una de las clases para tratar de introducirnos en lo que es en grandes rasgos la etiología, sin entrar en detalle, por supuesto, para que finalmente podamos entender la patología. Como siempre, está abierta la tribuna para cualquier duda que tengan y así podamos dejar en claro algunas cosas. Ustedes recordarán por anatomía, estas son imágenes, es una vista por la parte abdominal. Como ustedes verán, la columna aquí, aorta, que son básicamente, hay que recordar que tiene tres orificios, digamos así, el diafragma. La parte posterior, aorta, el hiato esofágico y el lugar por donde pasa la cava. Recordar que es como una cúpula, ¿cierto? Pero lo fundamental es que no se olvidarán ustedes que el diafragma se inserta en la parte de lo que es el cartílago conjunto. O sea que a este nivel empieza alto, con el séptimo arco intercostal. El cartílago conjunto va bajando y en la línea axilar anterior ya prácticamente toma una línea horizontal que se va insertando en la parte de la pared posterior. Y entonces en la parte de delante el diafragma es alto, en la parte de atrás el diafragma está bajo. Y encima no es una recta, sino cuando se relaja forma pues precisamente la forma de una cúpula, ¿no? Entonces está en ese sentido. Eso también nos da lugar a que recordarán ustedes que en lo que es tórax, que hay un declive en la parte posterior y que eso hace que, por ejemplo, cuando hay un derrame, se va llenando la parte posterior y cuando aparece una radiografía que obtura el ángulo costofrénico y hay una buena cantidad de líquido allí, ¿cierto? Que se calcula que es más de 300 centímetros, o por lo menos 300 centímetros a ese nivel. Pues bien, recordando esto, hay que destacar nada más que fuera de estos huecos por donde pasan la aorta, el esófago y la cava, pasan otros elementos. En la parte posterior, junto a la aorta, pasa el conducto torácico, que es la colección o el que drena la parte de linfáticos, ¿cierto? Recordarán ustedes que se inicia aquí en lo que se llama la cisterna de Beckett, ¿ya? Y colecciona todos los linfáticos de la mitad inferior del organismo, ¿sí? Entonces, y va con un conducto que es, aprovechando de eso, haremos un recuerdo, que asciende por el lado derecho, pero que desemboca en el lado izquierdo, en el confluente yúgulo-subclavio, o sea, entre la yugular y la subclavia, ahí desemboca el conducto torácico. Por lo tanto, hay un momento en que se cambia de dirección, se decursa, como se llama en la anatomía, ¿no? Y eso es normalmente a nivel del la quinta vértebra. La quinta vértebra. ¿Para qué sirve esto? Simplemente que por cuestión anatómica, cuando se produce una lesión del conducto torácico que está por debajo de la quinta vértebra, ¿dónde va a drenar? El lado derecho. Si es que la lesión se produce después de la quinta, hasta el drenaje en el confluente yúgulo-subclavio, se va a drenar hacia la cavidad neural izquierda. Y eso que se le llama normalmente quilotórax, quilo con Q, ¿no es cierto? Cuando es en la parte media, obviamente, puede drenar a ambos lados. Entonces, uno colige que si hay un kilotórax en el lado derecho, la lesión debe estar baja. Si es en el lado izquierdo, está alta, y si es en ambos, está a este nivel. Ese es uno de los detalles. En segundo lugar, con el esófago pasan los vagos, ¿no es cierto?
los vagos. Y por mnemotecnia yo aprendí, así me enseñaron los profesores, que los vagos derecho e izquierdo a ese nivel no son realmente derecho e izquierdo, sino es anterior y posterior. Y por mnemotecnia ya aprendí que derecho de con P y izquierdo y con consonante, vocal con vocal, ¿no es cierto? Izquierdo, anterior, derecho, posterior. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Bueno, ustedes han aprendido otra regla. Bueno, lo que yo aprendí. Derecho es posterior, izquierdo, anterior. ¿Correcto? Los vagos. Entonces tenemos conducto torácico y los vagos. Bueno, la vena ácidos que pasa por el ladito, pero no lo tomamos muy bien. ¿Por quién inerva al diafragma? Recordamos que eminentemente C4, ¿cierto? C4 eminentemente también recibe algunas ramúsculas o ramillas, como quieran decir, de Z y sigue profundamente C4. ¿Y por quién está irrigado? Por pequeñas arterias que nacen, como ustedes ven acá, que nacen prácticamente directamente de la aorta. En la parte anterior es por lo que viene a ser la torácica interna o mamaria, ¿cierto? Tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Y en la parte posterior por algunas lumbares. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde drena la parte venosa? A la cava, que va a ingresar a este nivel, a la cava que es que está por encima del hígado, ¿no? Su preparo. Bueno, esta es una visión lateral derecha, lateral izquierda. Cuando estamos viendo por el lado derecho, no olviden la forma de la cúpula del diafragma, la parte central generalmente que es fibrosa, tendinosa. Acá destaca, bueno, el pericardio, tenemos la cava superior, la cava inferior. Por aquí baja ¿quién? El frénico, ácidos, la cadena simpática, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos el diafragma, el pericardio. Por este lado fundamentalmente vemos que hacia ahí baja la aorta, la cadena simpática, y acá una pequeña ramita que es importante recordar. ¿Quién? Neumogástrico décimo para dar la rama recurrente, baja por acá y ahí da la rama recurrente que envuelve al conducto torácico, y obviamente ya con la edad, cuando se ha cerrado el conducto torácico, por lo menos el rezago fibroso, ¿sí? Pero cuando está persistente el conducto torácico, ahí da la vuelta recurrente. Por eso es que cuando se trata el conducto torácico que está persistente, hay que tener cuidado no ligarla, porque si no produce disfonía, ¿no? Por parálisis de la farófora. Bueno, es una visión rápida nada más de las cosas. Esta es una mirada por la parte superior, ya más bien, o sea, por la parte torácica, lo mismo de siempre, la columna como referencia, aorta, esófago, cava. ¿Sí? Listo. Y aquí la zona del saco pericárdico, y esto es lo que es la parte del diafragma. Una repetición de lo que es el nervio frénico, que baja por los tortión lateral, ¿cierto? Que viene siempre acompañado de su pequeña rama venosa y su pequeña rama arterial, ¿no es cierto? Y que van a inervar el músculo diafragma, que eminentemente es respiratorio. Ese hace la función de la respiración tremendamente, en más del 60%. Todos los otros músculos que tienen que ver con la caja torácica y que intervienen en el mecanismo de la respiración no es la mayor parte, no es la totalidad. El diafragma es fundamental. De allí la importancia de que esté funcionando bien el diafragma. Y eso me hace acordar por ahí, en mi servicio yo les hago la pregunta siempre, ¿no? Hay que preguntar a veces cuando uno no sabe. Porque me dicen, en una cirugía de tórax, si nosotros le lesionamos el frénico, sí, me dicen, ¿para qué? Para que obviamente con la parálisis del frénico, ¿qué va a pasar con el diafragma? Se eleva, pues.
¿no es cierto? Porque está atónico, no se eleva. Ah, ya, muy bien. ¿Y para qué sirve el diafragma? Les pregunto yo. Está bien que se eleve, pero ¿y quién es el que va a contraerlo para que haga una buena función respiratoria? Entonces, hay que entender bien las figuras, tanto la anatomía como la fisiología, para actuar. Si nosotros lesionamos al frénico, estamos causando daño. Va a ser, como vamos a ver casi al final de la clase, que se va a producir una parálisis de ese diafragma, lo cual no es saludable para el paciente. Eminentemente respiratorio, como le dije. Cuando se contrae, hace como un pistón hacia abajo. Y cuando se relaja, bueno, vuelve a su sitio normal, ¿no es cierto? ¿Y esto qué origina? Al hacer como un pistón, crea presión negativa. Eso jala el pulmón, ¿no es cierto? La bolsa, ustedes saben que el pulmón no tiene actividad, no es algo horrible, sino es como una pequeña bolsa de plástico que se deja llevar nada más, ¿no? Por la presión negativa que tiene la cavidad pleural. Y aquí para destacar algo de la embriología, para entender. Se dice que se desarrolla entre la 5ª a 8ª semana. Ojo, para los que les gusta leer, que de repente son pocos. Hemos puesto acá un margen nosotros, para no entrar en controversias. Pero si ustedes ven a textos específicos, algunos dicen 5ª semana, 6ª semana, y algunos van hasta la 8ª semana. Entonces nosotros, para entrar en ese lapso, entre la 5ª y 8ª semana, de acuerdo a las diferencias de autores que hay. Pero no van a encontrar este dato así si revisan un libro de texto, ¿no? Les advierto eso. Bueno, se forma por brotes, dice. Uno que viene de la parte de atrás, pegado junto a la columna de esa línea media. Uno que viene a la parte de adelante, pero obviamente son brotes dobles, llamamos así, porque hagamos cuenta que el diafragma es doble, ¿no es cierto? Listo. Entonces, uno que viene a la parte anterior, otro a la parte posterior, y la parte central se rellena por otro conglomerado que es la pleura y el peritoneo. Por eso decimos, y el nombre es claro para aprender, mesenterio dorsal, el septum transverso y los repliegues pleuroperitoneales. En la parte posterior, obviamente toda la parte posterior de línea media. Por lo tanto, ahí están involucrados el orificio de la aorta y el hiato esofágico. En el septum transverso, que es la parte anterior, se juntan y pueden haber fallas si es que no se juntan. Y si no se juntan, ¿qué va a dar lugar? Que haya una falla, una hernia, que vamos a ver más adelante, que tiene su nombre específico, ¿no es cierto? Si no se sella la parte central, por los repliegues pleuroperitoneales, se va a formar también una falla, una hernia, que es la que más conocida, que es la hernia de Godalin. ¿Verdad? Después que se han unido fundamentalmente la parte del diafragma, se va a brotes musculares, lo van a rellenar, lo que se llama muscularización. Se dice que primero se completa el lado derecho y después el lado izquierdo. Primero el lado derecho y después el lado izquierdo. Que aprendan ese detalle no es tan importante, lo que sí más bien que recuerden que son 3 brotes los que dan lugar al diafragma. Estas son las imágenes, bueno, a los que les gusta embriología, estas son las imágenes de cómo es cuando está formándose el ser humano, y aquí las evidencias de que es un brote, segundo brote, perdón, un brote acá es el dorsal, este es el ventral, y lo que va en los repliegues pleuroperitoneales en la parte. Entonces ya entramos ahí a ver las fallas que hay de los problemas del diafragma, que toman el nombre de hernia diafragmática. Bueno, si son traumáticas, obviamente ahí es otro detalle, pero acá lo que estamos viendo nosotros son fundamentalmente las congénitas, ¿no es cierto? Y por lo tanto están clasificadas como no traumáticas. Si falla el hiato esofágico, esa es una. Si falla el repliegue pleuroperitoneal, son la hernia de Bodale. Y si falla la parte anterior, es la hernia de Morgagni o Larrey.
¿Por qué también los nombres? Porque son dos escuelas. La escuela europea, Morgagni, la escuela norteamericana, Larrey. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven a alguien que escribe algo que es de la escuela norteamericana, le va a decir hernia de Larrey. Si es europeo, le va a decir hernia de Morgagni. Entonces hay que tener presente ese pequeño detalle. ¿Ya? Bueno, un poquito más de una repetición de lo mismo, de los orificios de Morgagni, el del hiato esofágico o de la hernia de Morgagni. En el hiato esofágico lo que hay que destacar fundamentalmente es que es eminentemente muscular, que este músculo se inserta desde L4, ¿no es cierto?, y va ascendiendo hacia el diafragma hacia arriba, y es potente el lado derecho. El lado izquierdo es más débil, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes en anatomía revisan el cadáver, van a encontrar que el pilar derecho es más fuerte que el lado izquierdo. Otro de los pequeños detalles es que las fibras musculares, que son fibras lisas largas, si nosotros las seguimos, lo han hecho obviamente los anatomistas y por eso nos permitimos nosotros explicarles esto, si nosotros seguimos la fibra, ¿qué es lo que sucede? Lo que está, digamos, la columna está acá atrás, lo que está aquí hacia adelante va a ascender y hace una acción que se va metiendo hacia la línea media y finalmente en la parte superior central está prácticamente mirando hacia arriba del tórax. Se hace una acción le llaman de circunvolución. No empieza por el frontal y sigue y se distribuye mirando la parte abdominal, no. Hace una acción de movimiento que va a terminar en la parte superior. Bueno, ese es un detalle anatómico a destacar y que lo fundamental es la potencia que tiene el diafragma, porque si se debilita, ¿qué va a dar lugar? A que se produzcan las famosas hernias, ¿no es cierto?, del hiato esofágico. Pues bueno, es una cosa que interviene que también es motivo de discusión en la parte anatómica o entre los anatomistas es lo que se llama el repliegue aquí o la reflexión peritoneal. A grandes rasgos esto sería el diafragma, un corte, esto es el estómago, la unión del cardias. Acá abajo es el peritoneo y acá arriba es la pleura. Entonces, por donde pasa el esófago y esta parte del estómago, hay pues un tejido laxo que está dando por, como digo, peritoneo, peritoneo acá, pleura aquí, por eso se llama el ligamento freno-esofágico. Es bastante laxo. También hay discusiones en que algunos anatomistas dicen que a pesar de lo laxo que es, tiene una acción fisiológica fundamental para mantener el cardias en su posición adecuada, su posición normal. Algunos no le dan importancia. Bueno, ya se aclarará en algún momento con el adelanto de la tecnología cuán importante es. Lo cierto del caso es que siempre se destaca en la patología del diafragma la posición del cardias, ¿cierto? Y eso nos va a dar lugar a los defectos que hay en el hiato, que son las hernias del hiato. Generalmente se producen en personas de edad. ¿Por qué? Porque con la edad ya se debilita la parte muscular. Generalmente terminamos gorditos con la barriguita grande, entonces aumenta la presión. En el caso de las damas han tenido que embarazos, entonces ha aumentado tremendamente la presión abdominal. ¿Y eso qué hace? Que trate de dilatar el hiato esofágico. Entonces, como consecuencia de ello, puede haber defectos, ¿no es cierto? Por eso es más frecuente en mujeres, 2-1, y en personas de edad. ¿Correcto? Bueno, para la persistencia depende de la debilidad o no que se va a producir a este nivel, o sea, el esfínter esofágico funcional. Si el pilar derecho del diafragma sigue potente o ha perdido potencia,
Y finalmente, la posición del ángulo de His. ¿Cuál es el ángulo de His? Es entre el esófago, la curvatura menor, el fondo gástrico, ¿no es cierto? Y entonces entre el esófago y el fondo gástrico se produce un ángulo. Ese se llama el ángulo de His, eso ya lo conocen ustedes. Entonces, ¿cómo está este ángulo de His? Tiene que ver para finalmente tipificar el tipo de hernia. Acá abajo más bien agregamos un poquito que en algún momento se habló de la triada de Sein, ¿ya? En la que está involucrado la hernia yatal. Con la evolución, esto de hace mucho tiempo, este anatomista desde muchísimos años atrás, ya gente que ha investigado qué es lo que ha encontrado, que esto que él encontró y dio a conocer no fue más que un hallazgo coincidente en los trastornos anatómicos que había. O sea que no hay una relación congénita, molecular, ni de ningún tipo. ¿Y qué es lo que él describió en esa triada? Hernia yatal, litíasis biliar y enfermedad diverticular del codo. Pero ojo que ha quedado demostrado que no tiene una relación fundamental entre ellas. Fueron hallazgos casuales de pacientes que tenían, que no fueron muchos, que tenían coexistencia de estas tres patologías. Bueno, entonces ya entramos a lo que es cómo se clasifican las hernias del hiato por deslizamiento, parayatales y mixtas, o sea, una mezcla de ambas. El nombre lo dice, se desliza. ¿Quién se desliza? El estómago, el fondo se desliza hacia la cavidad torácica o obviamente en la parte del diastilo. Parayatal, para es al lado de, ¿cierto? Se desliza parte del estómago, pero al lado, no del diato, sino al lado del esófago que guarda en líneas generales su posición normal. ¿Sí? Y acá más o menos queremos graficarlo, la N por deslizamiento, como ustedes ven ahí. Ligamento frenioesofágico laxo. Obviamente que el pilar aquí de los diafragmas ha permitido que esto se dilate y suba, ascienda. Ven ustedes, el cardias queda en posición torácica y el ángulo, que es este, se perdió. ¿No es cierto? Eso es lo que caracteriza a la hernia por deslizamiento. Si esto se desliza, ¿cuáles son las consecuencias que van a haber? Que hay un reflujo del contenido ácido del estómago hacia el esófago. ¿No es cierto? No hay ese contenido interfuncional, no trabaja, por lo tanto hay un reflujo de lo que es el ácido hacia el esófago. El esófago no está preparado para recibir sustancias ácidas, por lo tanto va a producirse esofagitis. La esofagitis puede llevar a sangrado microscópico o macroscópico, o sea, sangrado que es evidente o no. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El sangrado puede llevar a anemia crónica o anemia aguda, dependiendo de las circunstancias. Y el hecho que se produzca esofagitis, aparte de los síntomas propios de la esofagitis, ¿a qué va a llevar? A que cuando se trata de curar el organismo, ¿cómo cura? Con estenosis, con fibrosis. Entonces, esas son las consecuencias de la hernia parietal. Fácilmente deducibles, no hay que estudiar, no hay que solamente deducir nada más, ¿no es cierto? Por eso, ¿qué decimos acá? Lasitud del elemento de contención, pérdida del ángulo de His, esófago redundante, claro, eso se remarca porque el esófago al ascender queda pues redundante, para diferenciarlo de otra patología que ya seguramente ustedes la han visto, que es el esófago corto. El esófago corto no está redundante, sino cortito, y por lo tanto el cardias queda alto, ¿no? Esa es la diferencia que hay. Consecuencias: reflujo, esofagitis y anemia. En el otro lado, la hernia paraesofágica, que como les dije es que va al lado de él por debilidad del orificio, el cardias está en posición y el ángulo de His se mantiene. Por lo tanto, ¿cuál es lo destacable aquí? Que no va a haber reflujo, por lo tanto no va a haber esofagitis, no va a haber anemia.
Pero lo que puede suceder, chicos, es que al irse una buena porción del esófago, que va a depender, puede ser poquito, puede ser mucho, fácilmente da sensación de llanura cuando come el paciente. ¿Por qué? Ustedes saben que nosotros cuando ingerimos alimentos tenemos una gran cantidad de aerofagia, ¿no? Comemos aire al tragar. Entonces, ¿eso hacia dónde se va? Porque comemos siempre o sentados o parados, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se va el aire? Se va aquí, entonces llena. Y al distenderse el esófago, da la sensación de llenura. ¿No es cierto? Ese es el detalle. Adicionalmente, ¿qué puede pasar a esto meterse hacia arriba? Se puede estrangular. Esa es la gran complicación. Estrangulamiento de esto. ¿No es cierto? Y por lo tanto se puede necrosar y esas son las consecuencias fundamentales de este tipo de datos. Entonces, hacerse curiosidad de plenitud de ángulo X normal, porque está en su posición. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede ya vislumbrar con una radiografía simple de tórax. ¿Por qué? Vemos una cámara gástrica en la parte superior, tanto de uno como del otro. Pero para graficarlo bien, lo mejor que se hace es radiografía varietada. ¿En qué posición especial? Es que forzamos las cosas, y ese es el Trendelenburg. ¿Es cierto? Entonces, si el paciente lo tienen listo y hacemos que esté, digamos, con la cabeza más hacia abajo que el resto del abdomen, ¿qué va a pasar con todo el contenido abdominal? Presiona más hacia el orificio y por lo tanto pronuncia o hace que se manifieste el estado de la hernia parahiatal o de la hernia por deslizamiento. Entonces, ahora, el endoscopista también puede llegar a encontrar los signos directos o indirectos de que tenemos una hernia parahiatal o una hernia por deslizamiento. Complicaciones, la que hemos dicho que se derivan: anemia, hemorragia, estrechez. Y en el otro tipo, el estrangulamiento. Acá tenemos un pequeño ejemplo, una radiografía. Bueno, esta es una tomografía. La columna aquí, saco pericárdico aquí, y aquí ven ustedes en la parte alta del tórax hay una distensión de contenido del estómago en ese nivel. El tratamiento data de muchos años. Quien se llevó la bandera en este tipo de tratamiento y es lo que se llama la fundoplicatura de Nissen. ¿Qué es? Fundo es el fondo del estómago. Plicar el fondo del estómago, y eso fue propuesto por Nissen. Obviamente que lo que se tiene que hacer de principio es devolver el contenido abdominal hacia la parte abdominal del tórax. Queda el orificio ancho. Punto primero, hay que cerrarlo, disminuir el orificio, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que todo el mundo hace es poner puntos que afronten los pilares y disminuir el orificio. Ahí está más bien la gran pericia del cirujano. Hacer que este hueco sea lo suficientemente que permita el pase normal, pero que no permita ir al reflujo, o sea, para que no reciba. Ese es uno, ¿cierto? Esta misma fundoplicatura se complementaba con tomar el fondo del estómago y envolver al esófago. Vamos a ver acá un pequeño gráfico. Lo envuelve al estómago, le ponía puntos delante para agarrarlo y puntos entre el estómago y el esófago. De esa manera formaba como una cabeza ahí, ¿no? Entonces, para que cuando trataba de salir se detuviera y no hubiera recibido. Esto mismo ya más bien, ese mismo principio se aplica con la llegada de la laparoscopia. Ahora se puede hacer, hay gente entrenada, poco a poco se fue entrenando, y ya se hace con la laparoscopia la misma técnica de la fundoplicatura de Nissen. Acá tienen un gráfico, vean ustedes, lo que viene a ser una hernia por deslizamiento en este caso. Está el orificio grande. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Devolver todo el contenido hacia el abdomen, disminuir el orificio del hiato, y aquí lo que hace es, lo que les digo, es envolver con el fondo gástrico al esófago, puntos acá, de esa manera entonces ya previene la residuos.
Hay algunas otras modificaciones que tienen otros nombres, pero no tienen ya mucha importancia. La hernia de Baudelaire, defecto de la parte central de coalición del diafragma o de los repliegues pleuroperitoneales. Esto es lo más frecuente que vamos a encontrar en la parte congénita, ¿cierto? Cuando recién el niño nace, podemos encontrar esta patología. Y vean ustedes que es de 1 por cada 2.000 a 5.000 nacimientos en términos generales. La gran mayoría, o un buen porcentaje, 30%, tienen asociadas otras patologías, por lo tanto no es un niño que va a morir y no llega a nacer. De los que logran nacer va a depender también de la gravedad y del momento en que se manifestó la hernia de Baudelaire. Lo explicamos a continuación. Hay una predisposición para que exista una hernia de Baudelaire. Obviamente es en la parte posterior y central del diafragma el defecto, ¿sí? Es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho, ¿sí? Obviamente esto es más en niños que en adultos. Esto se refiere al diagnóstico, porque es obvio, si es congénito, lo más frecuente que sea en los recién nacidos, en los niños, ¿sí? Tener en cuenta pues que más bien en medicina no siempre todo se manifiesta, porque no todo es una hernia inmensa, puede ser una hernia pequeñita también, pero que al final, así ya el diagnóstico en el adulto sigue siendo congénito. Eso tuvo su origen y fue congénito. Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? La hernia de Baudelaire es congénita. Que el diagnóstico sea precozmente, o sea, después de muchos años, no hay problema. Por eso dice, son congénitos. ¿Qué es lo que encontramos acá? ¿Por qué lo remarcamos esto? Que se encuentra, dice frecuentemente, colon e intestino delgado. A ver, recapitulemos. ¿Dónde se dice que es más frecuente? En el lado izquierdo. ¿Sí? Si es más frecuente el orificio en el lado izquierdo, ¿quién es lo que está más cerquita de él en la parte abdominal? El vaso y el estómago. ¿No es cierto? Entonces, si uno trata de seguir la secuencia lógica, ¿qué es lo primero que se debe meter hacia el tórax? Vasos y estómago. Pero eso no sucede así. Lo que sucede habitualmente es el colon, por su movilidad, lo mismo que el intestino delgado. Entonces, es lo primero que se mete, o epíplon también. ¿Está? Entonces, eso es lo destacable. Ahora, la otra de las cosas para entender esta pequeña parte de aquí, que es lo siguiente. El defecto se viene, ¿desde cuándo dijimos que se formó el diafragma? Quinta, octava semana de vida intrauterina, ¿no es cierto? Pues bien, de ahí en adelante está este defecto. Cuando es grande, ¿qué sucede? Conforme va desarrollándose el niño, todo el contenido abdominal se mete al tórax. Y al meterse al tórax, ¿qué sucede con el brote pulmonar? Le va a dar lugar al pulmón. Está bien, se forma, pero está comprimido. ¿Sí? Porque lo está desplazando el contenido abdominal. Por lo tanto, ese pulmón no se desarrolla. Entonces, si una criatura avanza y está llegando a la época del nacimiento, ¿con qué nos vamos a encontrar? La cavidad abdominal es vacua, pequeña, no está desarrollada porque no tuvo contenido. Todo se metió al tórax. El pulmón está pequeñísimo. Por lo tanto, cuando quiere comandar al niño, tiene una insuficiencia respiratoria muy marcada o inclusive lo lleva a la muerte. Por ese detalle. Ahora, si la hernia de Baudelaire fue pequeña, el contenido abdominal se desarrolló en el abdomen está dentro de su volumen normal, digamos así, y el pulmón se desarrolló normalmente. Entonces, este tipo de patología es la que sí logramos salvar, o el niño nace, y nace bastante bien, con una pequeña dificultad respiratoria nada más, porque ya con el ejercicio y con la respiración, y al comenzar a funcionar la presión negativa intrapleural, ¿qué hace? Jala hacia el contenido abdominal y ya comienza a quitarle un poco de espacio, ¿sí? Pero tiene pulmón desarrollado y tiene cavidad abdominal desarrollada, de tal manera que el tratamiento es sencillo, es devolver el contenido abdominal a su lugar y cerrar la brecha.
Entonces nos encontramos frente a dos cosas. Niños que han tenido un problema bastante serio con hipoplasia pulmonar y todo lo demás, y otros que prácticamente han desarrollado normal, pero que al momento ya de establecerse este cambio de presiones, deja pues que ascienda el contenido abdominal. Por lo tanto, este tipo de patología es lo que más o menos refieren aquí. Hipoplasia pulmonar bilateral. ¿Por qué? Porque obviamente pues, uno que no lo dejó desarrollar y el otro que también lo apretaron porque se desvía el mediastino, ¿no es cierto? Que es lo que más o menos tratan de graficar acá. El contenido abdominal lo comprime a un pulmón y el otro también está comprimido por acá. No hay saco herniario, esa es una de las características, o por lo menos en una mayor cantidad, un 90 a 85-90% no hay saco herniario. ¿Quién estaría marcando el saco herniario? El peritoneo y la pleura, pero como no se forma, no hay comunicación libre, ¿no es cierto? Les dice, es raro encontrar estómago y vaso, que son los que están ahí, sino lo que vamos a encontrar es colon e intestino. Y además se puede asociar malrotación intestinal y algunas otras patologías asociadas. ¿Qué es lo que va a destacar fundamentalmente? La insuficiencia respiratoria del niño. Y todo va a depender del grado en que hubo el desarrollo. Como bien tratado más o menos de explicar, si fue precoz, es una insuficiencia respiratoria marcada, y si fue tardía, bien por el niño, porque la insuficiencia y la dificultad respiratoria va a ser mínima, ¿no? Si fue muy precoz y se estuvo con contenido acá, entonces ese tórax está crecido y en cambio el otro está hipoplásico, el abdomen está excavado y un buen número, que es lo bueno, puede tener pues un problema poco desarrollado, la hernia no fue tan grande, de tal manera que estos son los que fundamentalmente van a sobrevivir. Aquí tenemos un ejemplo, vean ustedes dónde está el mediastino, este pulmón está pequeñito, acá está invadido por el contenido abdominal. Este tipo de niños, para que logren sobrevivir, dice, un poco complicado llegar a tomar la decisión en qué momento vale la pena operar. Generalmente los someten a ventilación mecánica para tratar de que crezca este pulmón, lo mismo que el lado contralateral. Y en algunos casos es inclusive necesario llevarlo hasta mantener en circulación extracorpórea al niño, para que le ayude a ventilar. ¿Ya? Perdón. ¿Aló? Sí. ¿Cuándo? O sea que mi voto no ha valido, pero bueno, felicitaciones. Felicitaciones, ya será en otro momento. Sí, ya. Felicitaciones. Mañana como saben. Ya, ok, ya. Gracias por el dato. Bueno, disculpen, pero las noticias. Que había elecciones en la facultad. Ha sido reelegido el doctor Miranda como jefe de parlamento. Bueno, sigamos con nuestro tema. Entonces, lo que quiero más o menos que entiendan es que si el problema es muy serio, la sobrevida del paciente es difícil, muchas veces muere, porque hay que someterla a ventilación mecánica, se puede llegar en algunos sitios que disponen de circulación extracorpórea, el ECMO que se llama, para que mientras desarrolla el pulmón, está siendo ventilado el paciente extracorpóreamente, ¿no es cierto? Y adicionalmente otro gran problema para resolver, lo del tórax excavado, que el tórax está diluido pequeñito, así que cuando nosotros queremos devolverle, o el cirujano obviamente quiere devolverle el contenido abdominal, no tiene dónde. Entonces a veces tienen que recurrir a los que ya tienen oportunidad de escuchar hablar a la famosa bolsa de Bogotá, que abren el abdomen, comienzan a insuflarlo, le ponen una bolsa para que lo sostenga. O sea, se puede hacer muy complicadísimo el manejo de estos pacientes, ¿no es cierto? Ya eso lo hacen obviamente en centros de alta especialidad.
Lo que habitualmente manejamos en centros así como nosotros es lo que felizmente tiene una pequeña hernia que ha desarrollado su pulmón, ha desarrollado su cavidad abdominal adecuadamente. Bueno, estas son imágenes, como ustedes pueden ver que el contenido abdominal queda desplazado y cómo queda una vez que se restituyó el contenido hacia la parte abdominal. Estas son imágenes de una misma criatura, pero ya que está resuelto quirúrgicamente el problema. El tratamiento es lo que les decía grandes rasgos. Puede ser muy complicado, que necesita intubación, descompresión intestinal, en fin, todo lo demás, y membrana extracorpórea. Puede llegar a este sistema. Y la otra es la que habitualmente se puede encontrar, que es devolver el contenido, como ven acá, devolver el contenido hacia la parte abdominal y esta brecha cerrarla. Habitualmente no se puede cerrar, o sea, afrontando el diafragma, porque no estira, es una masa así gruesa, muscular gruesa, pero no puede cerrarse. Entonces se usa generalmente un parche, ¿no? Y con eso ya se independiza la parte abdominal de la parte torácica. En lo que se refiere a la hernia subcostesternal de Morgagni, Larry o Morgagni, ¿cómo decir los nombres? De acuerdo a la escuela, es por defecto de coalición en la parte anterior. La parte anterior, defecto de coalición que hay ahí. Entonces, se presenta habitualmente, o se diagnostica, digamos, en los adultos. Se diagnostica en los adultos. ¿Por qué? Porque generalmente son pequeños, ¿cierto? Se diagnostica en los adultos, pero también es congénito. No es... Bueno, se presenta más frecuentemente al lado derecho y habitualmente tiene saco. Son diferencias que podemos hacer con el otro, ¿no es cierto? La contraparte. Bueno, siguen siendo congénitas. La de Baudelaire es más frecuente a la izquierda y no tiene saco, para hacer la diferencia. ¿Correcto? ¿Qué se mete ahí? El metete siempre, pero el colon y el intestino delgado y el epíplomo. El epíplomo generalmente en el abdomen se mete en todos sitios. En todos sitios se mete. Es lo primero que recurre ahí a proteger o a cerrar un hueco. Acuérdense de eso. Entonces, cuando vayan ustedes a encontrar, a participar en una cirugía, siempre está metido ahí el epíplomo. Es lo más frecuente. Bueno, la distensión, todo eso, ¿qué hace? Que las molestias sean fundamentalmente disconfort torácico. ¿Cómo es ese el diagnóstico? Fundamentalmente hemos dicho que podemos, en la radiografía simple ya podemos vislumbrar de que está el contenido abdominal en la parte superior. Clínicamente al niño se le puede ocultar que tiene ruidos hidroaéreos en el tórax, en fin, ¿no es cierto? La clínica es importante en ese sentido. Pero cuando las cosas son pequeñas, prestan duda, ¿no es cierto? Vemos que está el diafragma y hay una prominencia, ¿qué cosa es? Entonces se tiene que recurrir a radiografías varitadas, o sea, con varios, para determinar si es contenido abdominal o no. Y el tratamiento, lo que hemos dicho, es cerrar el hueco. En este detalle, a pesar de que dice preferentemente vía abdominal, todo depende del centro y del cirujano. El cirujano torácico lo hace por vía torácica, le pone su parche, lo cierra. El cirujano abdominal generalmente aborda por la parte abdominal, le pone su parche y cierra. Entonces, depende de la escuela, depende de qué profesional lo trata. Lo importante es que se solucione el problema. Acá tienen un ejemplo de la hernia de Morgagni. Vean ustedes aquí, esta imagen, que es contenido que está delante. Cuando la consistencia varitada, esto está metido delante, colon metido delante, y en este caso es el colon transverso. Bueno, y las hernias traumáticas que se presentan pues a raíz de las agresiones, sean por arma blanca, por proyectil o simplemente las caídas. Cuando alguien se cae puede estallar el diafragma y fundamentalmente los accidentes de tránsito en la compresión, ¿no es cierto? Entonces puede estallar el diafragma y se va hacia arriba el contenido.
Obviamente, dice, es más frecuente al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque conocemos que el hígado, en este caso, hace un efecto protector de ese diafragma de ese lado. Pero no es incondicionalmente que no se produzca la derecha. Puede sucederse en la derecha y ahí les vamos a poner un ejemplo. Ahora, las manifestaciones que suceden, todo va a depender del tamaño de la hernia. Si la hernia es pequeñita, pasa desapercibido, a veces eso se diagnostica años después. Si la hernia es bastante grande, obviamente al invadir gran parte del contenido abdominal se van a producir o manifestar los síntomas de trastorno del movimiento torácico, del intestino, o de acuerdo a lo que comprima el tórax, la insuficiencia respiratoria que se puede ocasionar. ¿Cuál es la complicación mayor? Que el contenido que ha descendido se estrangule y se necrose. El tratamiento es fundamentalmente químico, ¿cierto? Y va a depender de las características. Si el diafragma se estalló, fue mucho la destrucción, hay que colocar un parche. Pero en muchos casos, por cierto ya generalmente en adultos, en muchos casos basta con hacer una rafia de los bordes que se han mencionado. Eventración diafragmática. Eventración. No se aplique mucho, no lo asocie mucho con lo que la definición de eventración abdominal. ¿Cierto? En lo que es eventración diafragmática, vean ustedes el concepto. Dices elevación del diafragma sin solución de continuidad por ausencia o atrofia del músculo. Creo que queda claro, esto no es mío, por si acaso, lo hemos recogido de los autores. Si se debilita el diafragma, por lo tanto no tiene fuerza, se distiende. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un diafragma elevado, que va a causar pues poco de dificultad respiratoria o mucha dificultad dependiendo de la magnitud, ¿verdad? Si el paciente se echa, mayor es su dificultad respiratoria, tiene que estar dormido semisentado, fácil. Y al tener atrofia del músculo, debilidad, no contrae adecuadamente, entonces su función respiratoria está venida. Eso a grandes rasgos. Se presenta más al lado izquierdo, es obvio, por lo que no hay la protección del hígado, da signos o molestias torácicas, de dificultad respiratoria, disconfort, en fin. Se puede diagnosticar desde una radiografía simple y a veces hay que recurrir a la sustancia con contraste, y el tratamiento va a ser necesario de acuerdo a la magnitud que tenga. Si es pequeño, no tiene importancia, las molestias son mínimas, así se queda. Porque a veces hay gente que, no, acá tiene una eventración, mira, a veces un poquito más elevado. El paciente ni le molesta ni nada y todavía tiene 80 años y lo quieren operar. ¿Sí? Entonces todo depende, en medicina todo depende del impacto que hace en el paciente una patología, o sea, el trastorno fisiológico que puede haber. Muchas veces no solamente basta la imagen anatómica, sino cuánto le incomoda al paciente. Si no le dan molestias, déjenlo así, tranquilo. Quiere decir que se acostumbró, se habituó y lo está tolerando adecuadamente. Acá ven ustedes, miren, la posición del diafragma normal y aquí el diafragma está elevado. Una lateral, el diafragma está elevado. Y a pesar de que más o menos acá es importante, tiene indicación quirúrgica, probablemente hay que considerar otros componentes para determinar si es que vamos a operar a este paciente o no. Probablemente de esta magnitud, lo más probable es que hay que dejarlo ahí tranquilo. Bueno, acá es una eventración, una imagen que ya pues es inmensa, ¿no? Ahí está donde está el diafragma. Ha comprimido todo el pulmón, por lo tanto eso sí, seguramente va a necesitar de tratamiento. ¿Hay eventraciones congénitas? Sí, también. La debilidad del diafragma viene desde muchos, y vean ustedes en este caso, el diafragma en este caso en el lado izquierdo y en el lado derecho cómo está, por lo tanto por efecto de masa desplaza el intestino hacia el otro lado. ¿Cómo se trata? Es lo que se llama la fundoplicatura. La aplicatura, no fundo, la aplicatura del diafragma.
Si ustedes tienen, el diafragma está exuberante, ¿no es cierto? Largo, distendido. Entonces, ¿qué es lo que hace? La posición del diafragma, supongamos así, debe ser esta, pero está sobrelevado. Entonces, ¿qué hace? Queda como llamamos un trapo que está sobrando, ¿no es cierto? Entonces, si yo junto el diafragma, perdón, permítanme estas hojitas, no sé si me permiten, aunque se arruga un poquito. Está sobrando ahí, entonces, si yo junto, lo normal es esta posición, me sobra un poco de diafragma, ¿cierto? Entonces, primer paso que hace es, voy a dar puntos acá y restituir la verdadera posición del diafragma. Pero, tomando en previsión qué es lo que vamos a hacer, esto lo hacemos generalmente hacia un costado. ¿Se dan cuenta? Todo lo que sobra aquí, y esta es la posición normal del diafragma. Y todo esto que sobra, porque ya puse los puntos de aquí, lo pongo sobre el centro del diafragma. Y doy puntos a este nivel. De tal manera que este diafragma va a quedar con 3 hojas. Que como son 3 hojas débiles, una a otra se va a reforzar, entonces va a evitar la recidiva del diafragma y queda en una posición adecuada. Por eso se le dice plicatura. Entonces, el tratamiento quirúrgico es ese. Obviamente que ya más bien cuando se hace la aplicatura del diafragma, ya en la parte técnica, muchas veces hay que abrir un pequeño orificio en el diafragma para no tomar, al momento de poner los puntos, no tomar algo de contenido abdominal y que cause un problema, pues, ¿no? Pero eso ya parte de la técnica. Bueno, y en cuanto a la parálisis del diafragma, ¿a qué nos va a llevar? Si se lesiona el nervio, no se contrae, y por lo tanto ese diafragma no va a estar funcionando, va a estar distendido. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Movimiento paradójico del diafragma. ¿Por qué? Esto es como un pistón, ¿no? Se contrae el diafragma y ambos bajan, ¿sí? Si este se contrae y este está atónito, no se contrae. ¿Qué sucede? Este contrae, está aumentando la presión de la cavidad abdominal. ¿Y qué es lo que hace normalmente el diafragma? El contenido abdominal. Empuja pues este diafragma hacia arriba. Entonces lo que sucede es, este contrae, este se levanta. ¿No es cierto? Por eso se dice movimiento paradójico. ¿Por qué? Porque lo normal es que baje durante la inspiración y se eleve en la expiración, que esto hace lo contrario. ¿No es cierto? La parte enferma, obviamente. Muy bien. Se produce por lesión del frénico, por sección quirúrgica, por infecciones víricas pulmonares, por tumores malignos, por trauma en el paro. ¿Cómo es que sucede esto en el paro? ¿Quién inerva, hemos dicho, al diafragma? El frénico. ¿Por dónde baja el frénico? Por el costado del cuello. ¿Qué es lo que habitualmente ustedes han atendido ya un parto? ¿Han visto o han hecho ya un parto? ¿Qué es lo interesante? Sacan la cabecita del niño y lo primero que a veces hacen bruscamente es su bajada hacia abajo. ¿Para qué? Para que libere el hombro, porque es lo que está viniendo, ¿no? Para que libere el hombro, entonces le bajan la cabecita hacia abajo. Y luego para arriba, para que libere el otro hombro y continúe el parto. ¿No es cierto? Esa es la acción. Ahora, si esta maniobra es brusca, ¿qué ha sucedido pues con el elonga el nervio? Y al elongarlo, simplemente lo puede lesionar. Por elongación, puede que conforme pasa el tiempo se pueda recuperar, pero a veces hasta llega a ser tan la elongación que lo lesiona definitivamente. Ese es el gran problema. Entonces, esta parálisis puede ser transitoria o puede ser definitiva. En el trauma, Bueno, los traumas ya en general que pueden lesionar, traumas torácicos, abdominales, este más bien es un pequeño caso nuestro que hemos tenido en el hospital, en la que si ustedes ven lo siguiente. Miren, esta es la columna, ¿sí? Esto que ven acá es el lado derecho del hígado y contenido abdominal hacia arriba. Este es una manifestación en una persona de edad. Tenía en ese entonces esta persona aproximadamente 26, 28 años, no recuerdo exactamente, pero más o menos esa edad, que ya vino por molestias y todo lo demás, o cerca de 30 años inclusive, que
tenía molestias. Cuando se hace la tomografía, aquí encontramos todo esto. Y en la cirugía, ¿qué se encontró? Ausencia de diafragma del lado derecho. Ausencia de diafragma del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Hay que separar la parte abdominal de la parte torácica. Se puso una malla y se pone una otra, pero esta malla, ojo, ya no tiene función. Pero por lo menos ha disminuido, y que permite que ya más bien la parte torácica asuma toda la función respiratoria, por lo menos en ese lado. ¿Sí? Entonces este es un caso interesante en ese sentido. Es de los nuestros. Donde está su nombre, que no se trata de eso, eso debiéramos recordarlo. Pero lo importante es el que dice Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobar. ¿No es cierto? Es un caso de nuestra empresa. Aquí un ejemplo más bien en otro lugar, que vean ustedes el pericardio, esta es la parte alta ya del corazón. Sin embargo, encuentra usted el hígado y contenido. Bueno, en el trauma diafragmático dijimos que el lado izquierdo es más frecuente que en el derecho, pero en el derecho también se puede presentar. Y este es el motivo, también es otro caso nuestro. Vean ustedes acá, esta es una lesión del diafragma. Y aunque no se aprecia muy bien aquí, ya está en esta imagen por lo menos, acá sí se ve mejor en la computadora, esto que ven acá abajo es hígado. Lo que nos indica que también se producen lesiones en el lado derecho. Y como verán, se soluciona con sutura simple, ¿cierto? Bueno, y como todo en la vida, todo tejido es susceptible de sufrir neoplasias benignas o malignas. Entonces, ahí en el diafragma hay todos los tipos de tejido. Tienen ustedes músculo, tienen ustedes tejidos epitelial, tienen todos los tejidos. Por lo tanto, se pueden desarrollar todo tipo de patologías en el mismo diafragma. Inclusive, los benignos. Malignos, obviamente, y por ahí, dentro de los... Aquí están. Quistes hidatídicos. ¿Por qué quiste hidatídico? Recordarán que esa pregunta de que va a venir en el examen. Que hemos dicho que en la hidatidosis, en general, puede que sea que la alarma pase un filtro, que es el hígado. Pasa el segundo filtro, que es el pulmón, y se puede ir a cualquier lugar de la economía. Entonces, el diafragma, como diafragma, puede, en su irrigación, llega, se deposita en la alarma y se desarrolla un quiste hidatídico dentro. Cuando se hace el diagnóstico de cómo uno certifica que es puramente diafragmático, eso lo ve prácticamente en el momento de la operación, se encuentra que hay pleura por un lado y por el otro lado hay peritoneo, o sea que está dentro del mismo diafragma. Es como una... Bueno. Y lo más frecuente más bien es que los tumores que tienen tanto en la parte torácica como en la parte abdominal, que están cerca de ese nivel, lo invadan, ¿cierto? Entonces, generalmente el diafragma está invadido por tumores cercanos. Entonces, esto es a grandes rasgos. Obviamente, que para hacer el diagnóstico, cuando no hay, es puramente diafragmático, podemos recurrir a la técnica de hacer un neumotórax y hacer un neumoperitoneo. Colocamos aire en la placa, perfecto, demarca la zona abdominal y el neumotórax demarca la zona torácica. Y vamos a ver porque este tumor que estamos investigando queda en esa parte central que corresponde al diafragma. Finalmente, el tratamiento cuando se trata de una neoplasia que involucra al diafragma es radicalmente que extirparlo y al igual que en aquel otro caso hay que colocar una prótesis que fundamentalmente divida el abdomen del tórax, aunque funcionalmente no va a haber función. ¿Se han intentado algunas cosas? Sí, señor. ¿Injertos de músculo? Sí. A ese nivel. ¿Y quién lo actúa? ¿Quién lo activa? Perdón, ¿quién lo activa? Marcapasos. Marcapasos que podemos
programarlos para que actúen más o menos sincrónico con la respiración. ¿Sí? Pero son cosas sofisticadas que no son muy prácticas. Bien, creo que estamos llegando al final. Esto es solamente como una referencia, que es el signo de Chilaiditi. Interposición del colon entre el hígado y el diafragma derecho. Acá tienen la imagen. También es una cosecha nuestra, no es una... O sea, vean ustedes la posición normal del toro, el diafragma izquierdo con el estómago distendido acá, y acá el diafragma del lado derecho debe estar a este nivel, ¿no es cierto? Y de hecho lo está, este es el diafragma. Esto es el diafragma. Pero normalmente, ¿quién está metido acá? El hígado. Pero ¿qué encontramos? Vean ustedes todo este contenido gaseoso, que porque está metido ahí el colon. Eso se llama signo de Chilaiditi. ¿Esto es patológico? No, es un hallazgo, no es patológico. Muy bien, preguntas.